Vamos a dar inicio con esta charla, Vida de Hernán Cortés, la espada y la pluma, que está en relación a dos volúmenes de la autoría del doctor Christian Duverger, que se encuentra hoy con nosotros y para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Agradecemos a todos su presencia y agradecemos también muy especialmente a la Cátedra Alfonso Reyes, a la Feria Internacional del Libro y a la editorial Taurus, porque hoy, gracias a ellos, tenemos la presencia del doctor. Voy a leer una breve reseña, si me lo permiten. El doctor Christian Duverger nació en Burdeos, Francia, es doctor por la Universidad de la Sorbona en París y profesor de la Cátedra de Antropología Social y Cultural de Mesoamérica en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales. Fue consejero cultural de la Embajada de Francia en México, se ha dedicado al estudio del México prehispánico y virreinal y ha realizado trabajos de arqueología en nuestro país. Ha colaborado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara y es miembro numérico de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México. Entre sus publicaciones se encuentran La flor letal, El origen de los aztecas, La conversión de los indios de la Nueva España, Mesoamérica, arte y antropología, Agua y fuego, arte sacro indígena en el siglo XVI, El primer mestizaje, la clave para entender el pasado mesoamericano, y una edición del diario de a bordo de Cristóbal Colón. Los dos volúmenes de esta vida de Hernán Cortés aparecieron originalmente como Cortés en 2005 y Crónica de la Eternidad en 2013. En 2016 publicó El ancla de arena, su primer novela. Les pedimos a todos los presentes de favor apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en silencio. Bien, los dejamos con el doctor Christian Duverger. Buenas noches. Señoras, señores, estimados amigos, en primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores de este evento, los organizadores de la Feria del Libro de Monterrey, el Museo de Historia Mexicana de Monterrey, la editorial Penguin Random House y quizá estoy olvidando a algunos más, pero aquí presento mis agradecimientos por la posibilidad de esta presentación. Voy a hablar de Cortés en un año un poco específico porque conmemoramos los 500 años de la llegada de Cortés en México el 8 de noviembre y llegó a México, Tenochtitlán, y se encontró con Moctezuma y era una especie de sueño y le voy a contar cómo y por qué. La verdad es que esa historia de la llegada de Cortés es un tabú, un gran tabú de la historia mexicana. Y es una historia de incomprensión y de un malentendido absolutamente fatal. Y si me permiten, me gustaría explicarles un poco cómo nació esa incomprensión. No fue de siempre, no, vino exactamente del siglo XIX. Un ejemplo es que en 1794, lo que son 5 años después de la Revolución Francesa, aquí en México ya existía un movimiento independentista. Y finalmente decidieron de transformar el Hospital de Jesús en el centro de la Ciudad de México, prácticamente en el lugar del encuentro entre Cortés y Moctezuma. Decidieron hacer un mausoleo y se inauguró. Cuando digo decidieron, las autoridades de Nueva España, incluso el virrey
Güemes, y las otras autoridades eclesiásticas, el cabildo, etcétera, decidieron hacer un mausoleo para honrar a Cortés como padre de la patria y decidieron finalmente de hacer un mausoleo en el Hospital de Jesús en honor de Cortés y elevar a Nuestra Señora de Guadalupe como la otra figura emblemática de un país prometido a la independencia. Y en ese día hubo una celebración oficial. Cortés era en la época el padre de la patria, 1794. En 1823 se desmanteló el mausoleo de Cortés. ¿Y qué pasó entre los dos momentos? La independencia de México y de todos los países de América Latina. 1821 se independiza México y luego, en el año que sigue, todos los otros países de América Latina, a la excepción de Cuba, 1898, y de lo que será la República Dominicana. Pero los otros se independizan. Y los Estados Unidos deciden de sustituir la expotencia colonial y conocemos todos la Declaración Monroe, 1823, diciembre, y es una declaración que da inicio a un proceso de delegitimación del proceso de la conquista y de la ocupación territorial de la colonia y en todo el continente americano, en los países latinoamericanos. Y a partir de este momento, 1823, se desarrolló lo que conocemos como la leyenda negra. Hay que entender que es una obra de propaganda que venía a legitimar una cosa menos decible, que era el deseo de aumentar el territorio norteamericano y, como se sabe, entre esta Declaración Monroe 23 y 1848, prácticamente la mitad de la Nueva España pasó bajo el control de los norteamericanos. Y también hubo voluntades de recuperación territorial al sur del país. El acontecimiento conocido como Guerra de Castas es una parte de la guerra territorial que desarrollaron los Estados Unidos para recuperar tierras que pertenecían a la Nueva España inventada y creada por Cortés. Entonces, para legitimar eso, había que hacer obra de propaganda y así nació la leyenda negra. Evidentemente, España, como respuesta, explicó oficialmente que realmente no fue la política de la corona y que la conquista fue de la responsabilidad de aventureros que conocemos como conquistadores, que fue una empresa privada, etcétera, etcétera. Lo que es cierto, fue una empresa privada. Y es cierto que la corona no puso ni un tostón en la operación, todo fue absolutamente pagado por los conquistadores y en el caso de Cortés es absolutamente exacto. Cortés pagó todo, absolutamente todo, y el rey nada, y el gobernador de Cuba nada. Pero de hecho, la culpa echó a los conquistadores y a Cortés. Y a partir de este momento cambió la imagen de Cortés. Por otra parte, hay que entender que
una parte de la culpa, de la incomprensión, la tiene el pensamiento decimonónico. El pensamiento decimonónico, uno es un pensamiento causalista y monocausalista. Entonces, por ejemplo, los biólogos piensan que todo es biológico, los historiadores piensan que todo es historia, los psiquiatras piensan que todo es sexual, como Freud, y los economistas piensan que todo tiene una motivación económica, una causa económica. Lo que complicó mucho la comprensión de un evento que tenía muchas facetas. Y por otra parte, los científicos de la época, todos son occidentales del viejo mundo, y decidieron entrar en la comprensión del nuevo mundo, del mundo americano, indígena, a partir de los esquemas del mundo occidental de la época. Entonces, la nacionalidad, el territorio, el idioma. Por ejemplo, una nación es el inicio, a mediados del siglo XIX, es el inicio del concepto de nación. ¿Y qué es una nación? En el siglo XIX es un territorio con fronteras, con un pueblo y con un idioma. Evidentemente, Mesoamérica es absolutamente lo contrario. Es un territorio con varios grupos que hablan varios idiomas y la incomprensión, una parte de la incomprensión nació de esa imposibilidad para los investigadores de la época del Viejo Mundo de entender una realidad que era otra, que era distinta, que era diferente. Y también creo que hay que añadir un elemento, y la psicología mexicana también fue un elemento de la incomprensión, porque tocar el tema era reabrir una herida mal cicatrizada y era difícil hablar con palabras históricas porque inmediatamente se mezclaban elementos de la emoción o de una especie de sufrimiento psicológico, y eso impidió, creo, la buena comprensión de lo que ocurrió hace 500 años. Entonces, ¿cuál es el remedio para curar esa herida? Creo que el remedio es la historia. Regresar al campo de la historia es la mejor manera de tratar de entender cómo pasaron las cosas. Pero para hacer eso tuvimos que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX. Y tuvimos que esperar el desarrollo de una escuela histórica conocida como l'École des Annales, la Escuela de los Anales, que era básicamente la escuela histórica de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, de l'École des Hautes Études, institución a la cual pertenezco. Y en 2 minutos, esa escuela histórica decidió cambiar un poco las perspectivas, y con 2 elementos. Uno, trabajar con la larga duración, no solamente con eventos, hechos, pero la larga duración para entender mejor la evolución de las sociedades humanas. Y 2, vino también la idea, se cristalizó la idea de que había que estudiar no solamente las personalidades de la historia, los grandes líderes, los grandes guerreros, los gobernantes, los reyes, los príncipes, pero también la sociedad, la gente más humilde, los artesanos, el arte, etc. Y vamos a decir que fue una concepción
donde se mezclaron historia y antropología. Y evidentemente pertenezco a este movimiento y no hubiera sido posible mi investigación sin esa manera de replantear la técnica histórica. Evidentemente, tenemos lo equivalente en México. En el tema de Cortés, en 1990 salió el libro de José Luis Martínez, y sobriamente titulado Cortés. Y fue un cambio porque realmente José Luis Martínez decidió hacer lo que se hacía de la misma manera en París en la misma época y estudiar los contextos. Entonces el libro de José Luis Martínez no solamente estudia los 2 años de la conquista, sino también los inicios, el contexto de la indígena del lado mexicano, el contexto español del lado de la península y también lo que ocurrió después con la imagen, etc. Era una manera de introducir la imagen de Cortés en la larga duración y al mismo tiempo publicó 4 volúmenes de documentos cortesianos, y eso fue una manera de decirnos, aquí son los textos, aquí están las fuentes, hay que estudiar la historia a través de los textos y de las fuentes y no a través de la ideología. Y finalmente, mis libros se inscriben en esa tradición. Por eso, el primer libro que salió en 2005 salió con un prefacio de José Luis Martínez y por eso vino un poco antes de su muerte en su silla de ruedas en el Museo de Antropología para la presentación de mi libro. Lo que significa que no me siento así solito, pero más bien tengo la conciencia de pertenecer a una especie de tradición y soy más bien un seguidor que un iniciador en la materia. Y otra cosa que nos complicó históricamente la percepción de Cortés es la dualidad de Cortés. La dualidad de Cortés, y vamos a decir que es una doble dualidad. Una primera dualidad es que Cortés es a la vez un español y un indígena. Es una personalidad mestiza que pasó del otro lado, como le voy a explicar. Y luego tenemos un Cortés literato, un Cortés escritor, absolutamente negado o muy poco conocido en México, y eso complica la situación porque normalmente un conquistador no escribe y normalmente un escritor no hace la guerra, normalmente. Pero en el caso de Cortés va a ser eso la dificultad y su riqueza. Por eso, escribí 2 libros, uno sobre Cortés mestizo y otro que ahora se llama Historia de la vida de Hernán Cortés, La Espada, y otro libro sobre Cortés escritor, que es Vida de Hernán Cortés, La Pluma. Entonces, si me lo permiten, voy a comentar esos 2 libros. Para entender cómo ocurrió la conquista, la presunta conquista de México, hay que entender que Cortés llega en 1504 en Santo Domingo, tiene 19 años, y inmediatamente se va a hundir en una sociedad que básicamente es indígena. Son muy pocos los españoles presentes, muy pocos finalmente, y unos centenales, y la vida es una vida
que se puede vivir en esos años en las islas es una vida muy semejante a la vida prehispánica, a la vida indígena tradicional. A unos españoles no le gustó y a otros sí, y a Cortés sí. Eso es un elemento muy importante. A Cortés le gustó la vida indígena y poco a poco pasó del lado indígena. Va a vivir 15 años en el mundo mesoamericano antes de llegar a México. Digo en el mundo mesoamericano porque las islas pertenecen al mundo mesoamericano. Había mucho más circulación de hombres, de ideas, de mercancías que podemos imaginar, lo que significa que en Santo Domingo, en Cuba, había mucho conocimiento de lo que era México y hay muchas palabras, por ejemplo, en el taíno, que vienen del náhuatl y viceversa. Los mayas utilizaban muchas palabras taína, etc. Entonces, un mundo de intercambios, no un mundo cerrado. Y Cortés va a vivir 15 años y es el testigo de un desastre absoluto que fue la consecuencia de la presencia de los españoles en las islas. No hubo preparación, como lo sabemos, no hubo preparación de España al descubrimiento. Colón hizo oficial el descubrimiento, 1492, e inmediatamente España tuvo que hacer algo, además de dar el 10% de los derechos aduanales del tráfico marítimo entre las islas y España. 10% es nada, ¿no? Perdón, pero es el monto de las regalías, pero en la época los contratos comerciales eran 80-20. Con un contrato normal, Colón hubiera obtenido 80% de los derechos de tráfico de su descubrimiento porque él pagó los barcos, etc. Y los 20% de derechos y de impuestos para el rey. Entonces tenemos un contrato increíble de 90-10, 90 para el rey y 10 para Colón, y un poco como si fue un derecho de autor, pero que no corresponde a ningún contrato comercial, mercantil de la época. Lo que significa que ya entramos en un mundo sin precedente, un mundo desconocido, y va a ser un desastre. En una generación, 30 años, va a desaparecer el 90% de la población. Eso es un hecho y no es un elemento polémico, es un hecho histórico, y por varias razones, que no es el tema del día, pero el hecho es que la situación es absolutamente desesperada. Y Cortés es el testigo de este fracaso. Y en 1515 decide de hacer la conquista de México para impedir la repetición del desastre antillano. Entonces se dice, yo lo voy a hacer de manera diferente. ¿Cuál era la manera diferente? Se cristalizó en este momento la idea del mestizaje. Y le voy a comentar más, pero fue un elemento de un conflicto entre Cortés y el gobernador de Cuba, Velázquez. Y Cortés en esa época, a manera de desafío, vive con una india taína y tiene una pequeña hija mestiza.
y puso el nombre de su familia a la India, la llamó Pizarro, y por eso a veces hay equivocaciones, pero era absolutamente taína. Y eso enojó mucho el gobernador de Cuba. Entonces puso Cortés a la cárcel. Y una primera vez se escapó, una segunda vez Cortés se escapó. Entonces hubo una negociación y finalmente las dos opciones eran o la hispanización de las islas, que era la visión de una parte probablemente de la corona, pero en todo caso la visión del gobernador de Cuba, Velázquez, o el mestizaje, la introducción de los españoles adentro del marco ya preexistente que era el mundo indígena. Cortés estaba en la época era partidario del mestizaje. Y finalmente hay una negociación y Cortés acepta el matrimonio oficial con una mujer española que era parte que vino con Diego Colón y lo aceptó a regañadientes, pero lo aceptó, pero negoció tres cosas. Negoció el bautizo de su hija y obligó a Diego Velázquez a ser el padrino de su hija mestiza, lo que para Cortés era una manera de obtener el reconocimiento del mestizaje. Dos, obtuvo su elección al puesto de alcalde de Santiago. Y vemos, acabo de decir elección, lo que significa que también tenemos dos visiones de la sociedad, la versión republicana, a la cual pertenece Cortés, que busca la legitimidad a través de la elección, y la otra era el nombramiento por orden del rey o por orden del soberano, la legitimidad de derecho divino. Y hay un conflicto y Cortés sale vencedor en este conflicto porque salió electo de Santiago de Cuba. Fue alcalde electo de Santiago de Cuba. Evidentemente, el primer alcalde electo de América. Lo que significa que Cortés tiene una visión política y claramente republicana, y toda su familia era republicana. Y tres, hay una parte de la negociación que es más secreta, pero tenemos muchos indicios que nos permiten saber que a partir de este momento, Cortés explica a Velázquez, yo me encargo de la conquista de México. Muy bien. ¿Qué tipo de conquista planeó Cortés? Cortés sale con 500 hombres, 10 barcos, 500 hombres, 50 por barco, unos caballos como 15 o 16 y prácticamente sin armamento, porque finalmente que tiene 10 tiros de bronce, 10 pequeños cañones, uno por barco. Lo entendemos absolutamente simbólico, que con un cañón por barco no se puede hacer nada, sino utilizar el cañón de manera simbólica. La escopeta de la época se llama arcabuz, es un instrumento totalmente arcaico, pesa mucho, se necesita una horca para poner el cañón, hay una mecha exterior, entonces no funciona en temporada de lluvias, no funciona. Cuando Cortés marchó en México, únicamente durante la temporada de lluvias, entonces la mecha no puede funcionar. Y entre un tiro y otro pasan entre 3 y 8 minutos. Imaginamos
un campo de batalla con flechas, flechas, flechas. Perdón, pero necesito 8 minutos para cargar mi escopeta. Entonces, entendemos que, y además, ¿cuántas de esas primitivas escopetas? 16. Entonces, 500 personas, un armamento mínimo y finalmente Cortés logró llegar a México, Tenochtitlán, el 8 de noviembre de 1519. ¿Cómo pasó? Porque Cortés había entendido cómo funcionaba Mesoamérica y cómo funcionaba. El sistema es un sistema de sedentariedad desde como 2000 años y son sedentarios agricultores y que se agruparon en lo que se llama en náhuatl Altepetl, lo que es una ciudad, pero no una ciudad en el sentido urbano de Europa, sino en la idea que es una entidad mucho más larga con un territorio importante, por lo menos 4.000 kilómetros cuadrados. Y en esta ciudad había una zona ceremonial, una zona habitacional, una zona de naturaleza conservada como tal, y alrededor, las milpas de cultivo. Y entre las ciudades, caminos de uso colectivo, básicamente utilizado para el comercio de los Posteca y los precedores de los Posteca. Y en este mundo de sedentarios entraban chichimecas. Los chichimecas son nómadas que vienen normalmente del norte, que siguen una vida de cazadores-recolectores, y a un momento dado esos chichimecas decidieron entrar en Mesoamérica. Fue un movimiento, no fue solamente el movimiento que conocemos con la migración tolteca, fue un movimiento permanente, y eso fue un elemento de la constitución de Mesoamérica. Y la cosa importante es que había aceptación de los chichimecas y de la entrada de los chichimecas. ¿Por qué? Porque la sedentarización limita los intercambios genéticos, vamos a decir, entre las ciudades, y finalmente la llegada de los chichimecas era percibida como una manera de renovar la sangre y el dinamismo de la sociedad. Lo que significa que, uno, existía las migraciones, y dos, había una tradición del mestizaje. Y cuando un grupo chichimeca se presentaba, los caciques de la ciudad ofrecían mujeres a los nuevos llegados como una invitación a quedarse en el lugar. Y eso funcionó durante 1000 y 1000 años. No es una cosa que se inventó al último momento, fue un elemento estructural de la formación de Mesoamérica que siempre combina la sedentariedad y el nomadismo. Cortés, que es un hombre inteligente, que ya hizo sus estudios en Salamanca y que tuvo 15 años para pensarlo, ha entendido que la única manera de entrar en México es utilizar el marco indígena. Entonces se presenta con su grupo de chichimecas blancos y peludos, y finalmente, a la excepción de Centla, donde hay una batalla, pero podemos sospechar detrás de la batalla de Centla la influencia de Guerrero, casado con una hija de un cacique de Chetumal. Posiblemente él explicó que había que rechazar esos españoles, etc. Pero el inicio de la batalla de Centla,
Campeche, Tabasco, el límite Campeche-Tabasco. El inicio no corresponde a los estándares del mundo mesoamericano, sino a un estándar español. Pero inmediatamente la batalla va a seguir su curso normal y indígena. ¿Y qué pasa en Centla? Finalmente hay un pacto, Cortés va a recibir esta ofrenda de mujeres, entre las cuales hay la famosa Malinche que conocemos todos. Pero hay que entender que no fue para Cortés que hicieron eso, lo hacían cada vez que se presentaba un grupo chichimeca. Y Cortés, que es partidario del mestizaje, va a utilizar esa posibilidad de entrar en el marco prehispánico. Entonces, después de Centla, va a llegar, se reembarca y va a desembarcar a Veracruz, pero en Veracruz no hay batalla, Zempoala no hay batalla, Tlaxcala, lo siento, pero no hay batalla. Dice que hay batalla, pero no es una batalla, no es una batalla. Son negociaciones. Se presentan los tlaxcaltecas con muchos soldados, pero Cortés con sus 500 hombres y sus caballos y sus espadas y sus 16 escopetas no puede librar una batalla normal contra 150 mil soldados. Es imposible. Lo entendemos todos. Entonces, va a entrar finalmente Tlaxcala por la negociación, porque explica su temática. Luego viene el asunto de Cholula, así hay sangre derramada y probablemente nos dice Cortés 3,000 muertos. Es una excepción en la idea de Cortés y luego va a entrar en Huejotzingo, no hay combate, y va a entrar en México Tenochtitlán sin combate. Lo que significa que lo que pasa es que Cortés entra porque ha entendido la manera de funcionar de los indígenas y va a solicitar su entrada para integrarse. Y creo que eso es el secreto. A partir del momento de que Cortés tiene la idea del mestizaje, su disposición es más bien integrarse en el mundo ya existente que hacer una colonización o una conquista. Realmente la palabra conquista viene del siglo XIX, es la idea de que hay que explicar todo a partir de los conceptos europeos, pero en el caso de lo que ocurrió hace 500 años, creo que no funciona realmente. Eso es un elemento importante y como se sabe, Cortés, y nos vamos a parar porque si no llegaremos al Cortés literato que también vale la pena, pero la idea es que Cortés logró transformar el país en un país mestizo y eso es absolutamente cierto y en los otros países de América Latina fue un poco diferente lo que ocurrió y no hay tantos países mestizos como lo es México y es el producto de una voluntad de un hombre que es Cortés. Entonces, mi primer libro describe eso, este Cortés mestizo y promotor del mestizaje. Pero hay una otra faceta de Cortés que es el Cortés literato. Y también aquí hay una especie de tabú sobre el asunto en México o no sé si es un tabú, no es tan emocional, pero de toda manera es muy desconocido. Cortés en 1520 en Tepeyacac, al sur de Tlaxcala, en el camino de Veracruz,
y en 20 todavía no cayó en México Tenochtitlán. Entonces es increíble porque escribe lo que conocemos como la segunda carta de relación a finales de octubre de 1520 y escribe un texto y para la imprenta. Es un texto oficialmente dirigido a Carlos V, pero en realidad a la imprenta, lo que significa al público en general. Y es un libro que tiene la segunda y luego la tercera que cuenta la entrada en México, Tenochtitlán, etc. Todos tienen un gran interés, pero desde el inicio vemos una especie de simpatía extraordinaria, de admiración hasta fascinación hacia el país, sus habitantes, sus costumbres, sus ciudades, etc. Y esa carta de relación, escrita en 20, va a salir publicada en Sevilla 2 años después. Pues digo en Sevilla, eso no es falso. El 8 de noviembre de 1522 en Sevilla. Pero unos días antes salió en Amberes una edición en francés, lo que significa que desde el inicio las casas editoriales, que no se llamaban así, luchaban para tener la primera edición de un autor exitoso o potencialmente exitoso. Y fue un éxito increíble. En 5 años, entre 22 y 27, en 5 años hubo 12 ediciones de las cartas de relación de Cortés. Y no sé si, creo que a veces no se sabe, pero el libro en la época es algo muy costoso. Cuesta el precio de un caballo. Imaginamos un libro que se vende $20,000 el ejemplar. Entonces, es costoso, muy costoso. Y hay 12 ediciones de esas cartas de relación, la segunda y luego la tercera, y traducciones al francés, al flamenco, al italiano, al latín, ediciones de Nuremberg, famosa, hay 2 ediciones en Nuremberg, 2 en Amberes, etcétera, etcétera. 12 al total, y eso significa que es un autor realmente de primer rango, un autor de gran éxito que aseguró la fama, su fama en toda Europa, en todo el mundo civilizado de Europa se conocía las cartas de relación de Cortés. Y como la climatización, y vino la envidia. Entonces el rey decidió de prohibir las cartas de relación, y la multa para poseer un libro era el doble de precio de venta, lo que significa que había que pagar 40,000 euros para tener en su biblioteca una obra de Cortés. Lo que significa que es un autor caro. Poseer un libro de Cortés es caro. Evidentemente hubo una persecución, hubo autodafés, se quemaron las obras de Cortés en plazas públicas, en Toledo, en Sevilla, en Burgos, etcétera, en muchas ciudades, y la policía especial del rey venía en las bibliotecas para checar si no había, por casualidad, una obra de Cortés.
De esas obras nos quedan solamente dos, ¿no?, de la época. Lo que sí, si tiene en su biblioteca un ejemplar de Cortés de 1522, eso vale una fortuna. Mucho más que un caballo. Pero son solamente dos. Pero eso nos dice algo sobre Cortés. Escribió la carta, la famosa segunda carta, una tercera, una cuarta, una quinta, lo que significa que tiene no solamente una aptitud para escribir, y también un deseo, un gusto, le gustaba escribir. Y eso es lo que hace un buen escritor. Un buen escritor le gusta escribir. Si no le gusta, si es fastidioso para él, nunca será buena su literatura. Entonces, tenemos aquí un secreto para entender la última parte de la vida de Cortés, que cuento en mi segundo tomo de mi biografía, que es la pluma. Hay una especie de agujero negro en la vida de Cortés. Había, ¿no?, porque ya lo llené, pero había un agujero negro que era los últimos años. Sabíamos que se fue a España en 40, que participó a la expedición de Argel, que fue un desastre, como lo saben, y luego lo habíamos un poco perdido, pero yo lo encontré. Lo encontré en Valladolid en un contexto muy específico. Se va el rey, el emperador Carlos V, se va después del desastre de Argel, no puede permanecer ni a la cabeza de España, ni a la cabeza de la cristiandad. Sufrió una derrota que lo imposibilitaba quedarse en el poder. Entonces decide de irse, lo que es una especie de dimisión, y se fue a vivir en primer momento en Alemania y luego en Bruselas, donde se hablaba francés, porque, como lo saben, nunca supo hablar ni una palabra de castellano Carlos V. Fue educado en francés y nunca habló otra cosa. Y su firma, cuando firma, por ejemplo, hay letras que firma al Papa, encontré en los archivos del Vaticano, firma Charles en francés, C-H-A-R-L-E-S, no firma Carlos. Bueno, lo que significa que se va Carlos V y Cortés no tiene interlocutor, porque el regente tiene 16 años, es el joven Felipe, y a Cortés no le dice nada y discutir lo que sea con un niño. Entonces decide de ocupar sus días. ¿Cómo un exconquistador puede ocupar sus días? Hay que entender que no es un exconquistador, es un autor exitoso, muy famoso en el mundo entero. Entonces Cortés se va a dedicar a escribir varios libros. Vamos a decir varios porque su idea es seguir escribiendo y con más aportación de datos y de elementos antes de desaparecer. Pero como lo ha entendido, no puede escribir. No puede escribir, ningún editor tiene la autorización de editarlo y ningún lector puede comprar un libro prohibido. Entonces está en una situación que lo obliga a buscar una manera original de escribir. ¿Cuál va a ser su manera original? Es hacer al lugar de un libro 2 y va a escribir a la vez la historia de la conquista de Gomara y la historia verdadera de Díaz del Castillo. El esquema es el siguiente: él tiene toda la documentación, todos los recibos, absolutamente todo. Y hay descripciones de Cortés cuando se va a Honduras para hacer tlatoani de
de esa parte de Mesoamérica. Y dice que hay muchos maletas, y cofres, arcos, etcétera, y probablemente que había oro. Pero había archivos. Es un hombre que viaja con sus archivos. Una persona que viaja con sus archivos significa que tiene la idea de un día utilizar sus archivos para hacer una obra histórica. Hay una premeditación en eso, evidentemente. Entonces tiene sus archivos en Valladolid, renta una casa, había 42, yo encontré absolutamente todo su estancia en Valladolid, 42 personas, yo sé quién salía, quién entraba, diario, es algo finalmente muy bien documentado, pero a la condición de hacer la búsqueda. Si nadie hace la búsqueda, nadie va a encontrar nada, pero si nos damos la pena, si encontramos. Y está una cuadra de la casa del rey, del regente, y escribe, proporciona los datos a López de Gómara, López de Gómara, y él de su lado escribe la misma cosa, como la misma partitura, pero a su manera. ¿Cuál es su manera? No puede decir yo Cortés. Es una imposibilidad. Entonces decidió de buscar, de escribir bajo anonimato, pero bajo anonimato era insuficiente. Entonces tuvo una idea que personalmente considero como genial, que fue de inventar a un narrador ficticio, que es una especie de soldado raso, y eso da vida a la crónica. Entonces, de una cierta manera, López de Gómara escribe a su manera con su estilo así, vamos a decir, regular. No soy un fanático del estilo de López de Gómara, pero escribe a su manera una especie de versión oficial, con una cierta forma de distancia. Y Cortés escribe del interior a partir de la visión interior que él tiene. Y en mi libro explico cómo, a partir de todos los detalles de mi investigación, cómo este libro finalmente llegó en Guatemala, cómo llegó entre las manos de Díaz del Castillo, que siempre no tuvo este nombre. Yo considero que se llama Sánchez Pizarro, que es una persona de la familia de Cortés, pero que nunca fue realmente un soldado, pero un acompañante sí, pero que no sabía nada de la escritura. Y finalmente Díaz del Castillo aceptó conservar el manuscrito en un contexto de semiguerra civil, 1566. Es otra historia, no tengo el tiempo de contarle todo, pero todo está en mi libro. Y finalmente, un poco por casualidad, porque por razones fiscales, vamos a decir, y como el rey había impedido la transmisión de las encomiendas, y como la decisión podía tomarse al nivel local, a título de excepción, el hijo mayor de Díaz del Castillo decidió de organizar un pleito donde se presentaba como el hijo de un héroe, pero no solamente el hijo de un héroe, pero el hijo de un gran escritor, y es el hijo de Díaz del Castillo que puso el nombre de su papá al interior de la página y se limitó a hacer reescribir no más de 12 páginas, lo que es muy poco. Y llegó el libro en España y lo publicó en 1632 un mercedario, Alonso Remón. Cuando escribí hace 5 años la primera versión de mi libro, yo consideraba que no tenía la certeza de que Ramón sabía cuál era el autor de la historia verdadera. Pero ahora yo encontré otros elementos y tengo la certeza de que Alonso Remón sabía
que era Cortés, pero también todavía en 1630 era imposible editar un libro firmado por Cortés y desde el punto de vista comercial, vamos a decir, y no es muy famoso publicar un libro anónimo. Entonces, finalmente, Ramón fue uno de los inventores de Díaz del Castillo, uno de los capitanes, etcétera, etcétera. Y a partir de este momento, la obra de Cortés fue conocida como la historia verdadera atribuida a Díaz del Castillo, pero finalmente es parte de la obra. Y hay que saber que también en la casa de Cortés vivía Tapia, su amigo Andrés de Tapia, amigo de siempre, que escribió una pequeña crónica. Pues he leído que era una posibilidad, que no, quizá no, y Cortés no, pero ¿y por qué no Tapia? Tapia estaba en el cuarto al lado de Cortés en la casa de Valladolid. Y hay que entender también que Cervantes de Salazar, que utilizamos a veces como una fuente, Cervantes de Salazar participó a la Academia de Valladolid, porque eso es un elemento muy importante también. Y voy rápido, ¿no? Porque voy a terminar. Pero Cortés no solamente se dedicaba a escribir en Valladolid, pero constituyó una especie de reunión de hombres metidos en la vida política, embajadores y eclesiásticos y militares y lo que hoy es la prensa, y altos funcionarios y poetas, 40 personas al total, tenemos la lista, y un día por semana, cada semana, tenemos los datos porque tenemos las minutas de todo eso a través de un libro que escribió un miembro de la academia, y a 150 reuniones, lo que es una por semana durante 3 años, lo que corresponde. Y esos hombres en la casa de Cortés hacían algo que es muy del Renacimiento, hablaba del idioma, cómo se constituye un idioma, si hay que hacer que entren las expresiones populares en el idioma literario, etcétera, etcétera. Pues, ¿cómo tiene que hablar el príncipe? Si habla como el pueblo, va a perder su estatuto. Y si habla como un filósofo de alto rango, no lo va a entender el pueblo, etcétera. Entonces, esos son los temas. Había temas sociales, por ejemplo, le doy un ejemplo. Si es admisible la pobreza, que es un tema de siempre de actualidad, y otros temas, otro grupo de temas más filosóficos sobre la vida después de la muerte, el alma, el dolor, sí, etcétera. Cosas así más filosóficas. Entonces, Cortés también tuvo una actividad muy literaria en el seno de su academia, y adentro de esa academia había un joven que era secretario del Consejo de Indias y que se llamaba Cervantes de Salazar, y que luego se trasladaría a la Nueva España y escribiría una historia de la conquista que cuenta entre las fuentes. Y hay que agregar a todo eso que Oviedo también es una otra versión de la información cortesiana. Lo que tiene un impacto, y voy a terminar con eso tiene un impacto porque a veces los historiadores citan Cortés, Carta de Relación, y luego Díaz del Castillo, Historia Verdadera, y luego Cervantes de Salazar, en un juego como si fueran documentos distintos. Son distintos, estoy de acuerdo.
hay información que podemos encontrar en Díaz del Castillo que no encontramos en Cortés, y hay información que encontramos en Cervantes de Salazar que no encontramos en Gómara, etc. Estoy de acuerdo, pero todas esas fuentes son cortesianas. Lo que matiza un poco el asunto. Es importante entender este control de la información que tuvo Cortés al final de su vida, y podemos preguntarnos si no lo hizo precisamente con esa idea, controlar un poco la información. Entonces, mi última llamada sería para solicitar que se abran líneas de investigación en este país sobre Cortés, sobre la conquista, sobre esos años del encuentro, porque eso es la única manera valiosa de tener una idea equitativa y digna de Cortés. Y para terminar, me gustaría decirle que este Cortés fundador de México, este Cortés mestizo que ofreció a la Nueva España 2000 años de profundidad histórica, este Cortés y actor del Renacimiento, este Cortés literato y promotor de la cultura prehispánica, este Cortés sí, este Cortés sí merece una conmemoración, yo creo. Gracias. Agradecemos la presentación del doctor Christian Duverger. No sé si habrá alguna pregunta, tenemos algunos minutos todavía, si nos lo permite el doctor. Comenzamos de qué lado, ahí, y luego a este lado. Hola, ¿qué tal? Dentro de este revisionismo histórico sobre la figura de Cortés y la conquista, quisiera saber cuál es su opinión sobre la nueva corriente historiográfica de conquistadores indígenas que encabeza Matthew Restal, por ejemplo. Podría ser el tema de otra conferencia. Los cronistas indígenas hacen una historia a la manera indígena y mestiza, pero mucho más indígena que mestiza. Y finalmente, la sorpresa es que integraron de manera absoluta la llegada de los españoles en el marco de las crónicas indígenas. Por ejemplo, en los anales de Tlatelolco, en la crónica Mexicayotl, en la crónica de Cristóbal del Castillo, etcétera, etcétera. Vemos los aztecas salir de Aztlán, Unane Setecpatl, y caminar, y finalmente a un momento se instalan en Tenochtitlán, y a un momento dado llega Cortés y sigue la crónica como si fuera una crónica indígena. Entonces, lo que es interesante es ver cómo en el siglo XVI la integración que Cortés quería, y finalmente esta integración la logró porque los textos indígenas integran a la historia de Cortés. Hay cosas totalmente desconocidas, por ejemplo. Y Chimalpaín, que es un autor de finales del siglo, un autor indígena, que también puede manejar el náhuatl y también el español. Chimalpaín hizo una traducción al náhuatl de la historia de López de Gómara. Es absolutamente poco conocido, lo que significa que esa visión que tenemos hoy, de un lado los españoles y del otro el mundo indígena, y una situación absolutamente conflictiva, no lo fue tanto en el siglo XVI, porque Cortés finalmente entró más en el marco indígena que en el marco español. Y finalmente, lo que podemos ver a través de los textos es que hay más aceptación de Cortés, que es un conquistador, pero finalmente la tradición local, prehispánica, siempre las descripciones de la fundación de México,
el águila sobre el nopal, que agarra el águila, una tuna, un nochtli, que es un corazón humano. Y la significación es el poder que viene de la guerra y del sacrificio. Entonces, tener un jefe guerrero no molestaba mucho a los indígenas en la época. Entonces, hubo más integración de la actuación de Cortés y finalmente los cronistas indígenas desarrollaron una historia indígena donde la presencia de Cortés está integrada. Y del otro lado hubo una especie de rechazo de la actuación de Cortés porque no entra, lo que hizo Cortés no entra en lo conocido de la cultura occidental, la guerra, es cierto, es un capitán de guerra, pero no a la manera occidental. Entonces, eso sería mi impresión. No sé si es la respuesta adecuada, pero es mi impresión. Cristian, primero que todo, le felicito por su presentación. Menciona usted que Cortés estudió en Salamanca, que llegó a la edad de 19 años a Santo Domingo. ¿Qué estudió en Salamanca? Sí. Y la otra pregunta es, ¿nos podría usted ilustrar sobre el juicio de residencia que se le impuso a Cortés, creo que por parte de Carlos V? Hizo sus estudios en Salamanca entre 14 años y 18, y pasó 4 años de su vida en Salamanca, pero hay que entender que es un poco, tiene su bachillerato en Salamanca, pero en la época se hacían los estudios a época mucho más jóvenes, ¿no? Y Mozart era compositor a los 7 u 8 años. Y esa visión que tenemos que para ser estudiante tenemos que tener 20, 22, 25 años, eso no es la visión de la época. Y probablemente toda su vida recibió un aprendizaje del latín a través de profesores que venían en su casa de Medellín, porque nació en Medellín. En una familia que no era muy afortunada porque Isabel le había robado todo, pero en las guerras, etcétera, pero que quedaba algo de fortuna y algo de su rango. Y seguramente tuvo preceptores que lo enseñaron muchas cosas desde su niñez. Entonces, no hay duda de que Cortés habla latín y tiene una inmensa cultura. Como lo sabe, empieza una carta que escribe a un rey que no conoce, de una isla que no conoce, que está por descubrir. Empieza su carta con una cita, que es el inicio del primer libro de la metafísica de Aristóteles. Son cosas así, ¿no? Entonces, no hay duda sobre la cultura de Cortés. Y dos, el juicio de residencia. El juicio de residencia fue abierto para sus competidores en el poder. El problema es que a Cortés no le gusta el poder. Eso es un elemento también, y no le gusta el poder. Lo que le gusta es instalar cosas viables y su presencia en México es determinada por la voluntad de evitar la repetición del desastre antillano, eso es cierto. Pero el poder en sí, no lo veo tanto, pero otros sí, a otros les gustaba el poder. Y este juicio de residencia en 2 partes, 28 y luego 32, 33, es muy interesante, pero finalmente hay 2 temas, ¿no? Uno, Cortés en 28, que es el más interesante porque es el más reciente después de la conquista, menos de 10 años después de la conquista, o 10 años, pues depende de... Y
la acusación es Cortés no construye iglesias, Cortés apoya a los sacerdotes indígenas y cierra los ojos ante eso y no cristianiza el mundo. Hay que entender, no hispaniza a México. Eso es absolutamente cierto. No es la idea de Cortés de trasladar la cultura española en México. Entonces hay una manera muy liberal de dejar los indígenas con sus religiones, sus dioses y finalmente lo que sabemos es que el primer templo derrumbado lo fue en Texcoco en 28, bajo la presión de los españoles, de una parte de los españoles. Y finalmente empezó el movimiento de construcción de iglesias sobre las pirámides en 32. Entonces, de un cierto lado es una acusación para los partidarios de la hispanización, pero para los otros antropólogos es una prueba de la idea de la voluntad de mestizaje de Cortés. Y la segunda acusación está en relación con la muerte de su esposa. Le conté cómo Velázquez le había forzado a Cortés a casarse con Catalina Juárez, que nunca quiso, pero lo aceptó para salir de la cárcel y para poder, etc. Y una vez llegado en México, después de la toma de Tenochtitlán y después de un año de instalación en Coyoacán, Cortés pidió a sus amigos de mandarle su esposa indígena y su pequeña hija mestiza, que llamó Leonor, y su esposa Catalina Pizarro. Entonces, por favor, me gustaría, no, al revés, Leonor y la hija Catalina. Y finalmente se invitó la esposa oficial, que no era invitada por Cortés, la quería abandonar a su vida en Cuba. Pero subió en el barco y finalmente las dos mujeres llegaron. Entonces la oficial, la ex amante, y en la época Cortés ya tenía su vida matrimonial no solamente con Malinche, pero con la hija de Moctezuma, Isabel, etcétera, etcétera. Entonces es una situación complicada. Y a un momento dado muere la esposa, aparentemente estrangulada. Aparentemente, pero finalmente la acusación es importante, mató a su esposa para poder vivir la buena vida con sus amantes indígenas. Hay que entender que quiere Cortés ser Tlatoani de Mesoamérica. Moctezuma tenía 150 esposas, entonces había que equiparar un poco el asunto. Entonces la monogamia en este caso era disfuncional. No, eso es un elemento, es algo de risa, pero de una cierta manera fue el elemento. Hubo dos cosas difíciles para la evangelización de los indígenas: el sacrificio humano, pero finalmente como la misa es una especie de sustitución simbólica del sacrificio humano, esa se logró, la desaparición del sacrificio humano, y el otro fue la monogamia. Eso fue terrible, y por varias razones. Y las tierras pertenecen finalmente a las mujeres. Entonces, el tlatoani no puede tener el control de las tierras si no tiene una esposa por barrio, básicamente para ir en 2 minutos. Entonces, destruir la poligamia era destruir la vinculación del poder con lo territorial. Entonces, lo entendió evidentemente Cortés, no lo disgustó,
Creo que tomo un gran placer en eso, en encontrar esa tradición. Pero por terminar, nunca se ha podido probar que Cortés había asesinado su esposa y finalmente hasta el final habrá incertidumbre. Yo pienso que ha podido tener la idea, pues de toda manera no lo hizo de sus manos, eso no, porque estaba en un lugar con testigos, etcétera, cuando murió, pero hay una duda, pero nunca, nadie ha podido, hasta los más encarnados enemigos de Cortés, nadie ha podido comprobar eso. Si no, hay una descripción de México muy interesante en el juicio de residencia, y hay una cosa importante, no aparece absolutamente toda la ciudad de Tenochtitlán, aparece, tanto los españoles que los indígenas. Hay una persona que no aparece de ninguna manera, es Díaz del Castillo. Si lo encuentran en el juicio de residencia, me puede llamar día y noche, porque eso sería una información mayor. Tenemos dos últimas preguntas de aquel lado y posteriormente los invitamos a que pasen a comprar el libro, donde seguramente van a resolver muchas de las preguntas que tienen, ¿verdad? Adelante, por favor. De aquel lado. Maestro, mi pregunta es con relación a esta. ¿Qué opinaba Hernán Cortés de la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531? No sabemos, no tenemos datos, pero lo que podemos saber es que a veces se dice vinieron los franciscanos, pero ¿cuáles? ¿No? ¿Cuáles fueron los que vinieron? Los 12 primeros, los famosos 12 que llegan en 24, son los franciscanos del convento de Belvis. Belvis era el feudo de la familia Monroy, porque Cortés en realidad se llama Monroy. No sé por qué su abuelo cambió Monroy y para Cortés, pero son dos apellidos de la familia, pero la línea paterna siempre fue Monroy. Y esa familia Monroy, muy potente, y Cortés tenía un sinnúmero de primos, del lado paterno y del lado materno, pero del lado paterno igual, y todos los franciscanos vinieron de Belvis, y eso dio la posibilidad a Cortés de explicar a sus franciscanos la manera de hacer. Y podemos imaginar que los franciscanos llegaron con imágenes y piadosas y imágenes de la Virgen, de los santos, del Cristo, cosas así. Y esos venían enrollados, esas pinturas venían enrolladas, y posiblemente llegaron con la tela que representaba la Virgen del Apocalipsis, que yo considero como al origen como una copia de la que estaba en la iglesia de la Macarena en Sevilla. Ya la conocí y desapareció hace como 30 años en la iglesia de la Macarena, pero lo que estaba en la iglesia de la Macarena aparecía como la copia de la Guadalupe, pero está al revés. La Guadalupe vino como un modelo tirado de esa Virgen de la Macarena. Y luego pues el modelo seguramente estaba en Nueva España, y cómo se hizo la aparición, no sabemos exactamente si ocurrió en 32, o en 31 o en 30, no sabemos exactamente, pero eso corresponde al momento de la adaptación del culto
cristiano al culto indígena. Lo digo en este sentido. Esos franciscanos adaptaron el culto cristiano al culto indígena y no al revés. Y eso fue para poder cristianizar el mundo indígena. Había una lógica en la donación que se hizo después del descubrimiento de 92. Hubo una decisión papal, una bula, que daba la América descubierta a España a la condición de cristianizar. ¿Por qué cristianizar? Para evitar la esclavitud, porque en la época la esclavitud existe, pero no entre cristianos. Entonces, si se cristianizan todos los indígenas, no hay ninguna posibilidad de esclavitud en México. Por eso era importante poder cristianizar, pero como Cortés tenía la idea que había una cierta distancia, pidió a los franciscanos, a sus franciscanos de Belvis, de adaptar el culto cristiano a las prácticas indígenas. ¿Qué? Sí, entonces lo que pasó con Guadalupe pasó en otros lugares y como lo sabes, hubo a cada toponímico y náhuatl se adjuntó un San Sebastián, un San Luis, etc. Y San Andrés Cholula, San Luis Texcoco, etc. Y eso fue la dualidad, la famosa dualidad. Cuando digo mestizaje, significa que hubo dualidad, hubo doble pertenencia. Y Guadalupe, la aparición de Guadalupe corresponde al inicio de esa nueva idea de asociar una divinidad prehispánica con un santo, una divinidad del panteón cristiano. Entonces eso corresponde al inicio de la docencia de los franciscanos y de las prácticas franciscanas. Pero Cortés no dice, por lo que yo sepa, por lo que sepamos, creo que no habla de eso. La última, entonces, porque no quiero... Bien, mire, cuando plantea... Bueno, No. No, el genocidio tuvo lugar en las Antillas, como lo expliqué, pero no en México. El número de muertos de los 2 años de la conquista es difícil de medir. Tenemos la cifra... Sí, pero el momento del contacto, hubo muertos, no vamos a negar que hubo conflictos, que hubo batallas, que hubo muertos, que unos españoles usaron sus espadas, etc. No lo voy a negar, pero no hubo descenso mayor de la población. Podemos considerar, normalmente se considera que hubo 70,000 muertos en los conflictos de la conquista, incluso lo que ocurrió después de 21 en Oaxaca, en Tamaulipas, en la Huasteca, etcétera, como 70,000, y de la viruela como entre 50 y 60,000 muertos. Y luego el descenso de población empieza después de 1572, y eso es otra historia que no voy a contar hoy porque estamos para la noche. Después de 1572 bajó la población básicamente por razones bacteriológicas. Y al final del siglo XVI tenemos de manera efectiva 1 millón de habitantes, a comparar con los 18 millones del altiplano central a la llegada de Cortés, lo que es un descenso mayor, pero hay que entender que en este mundo indígena
y limitada a 1 millón de habitantes, hay 5.000 españoles. Lo que significa que queda en México un país indígena, que no se usaba, hay que también explicar que nunca se usó el idioma español en México en el siglo XVI. Se hablaba náhuatl. Los españoles, para sobrevivir, hablaban náhuatl. Y tenemos una palabra muy interesante de Cervantes de Salazar, que escribe en 1566. Perdón, pero lo digo porque es de la época. Y dice, hasta las mujeres hablan un náhuatl perfecto, como si era excepcional que una mujer haya podido hablar un idioma extranjero. Hasta las mujeres hablan un náhuatl perfecto, lo que significa que hay que cambiar nuestro punto de vista. Y precisamente Cortés actuó para evitar la repetición del escenario del genocidio que ocurrió en las Antillas. Y la bajada de población que tenemos al final viene del problema de las aguas y parcialmente del ganado que contaminaba los lugares de las tomas de agua, etc. Es otro rollo que no voy a entrar, pero la conquista en sí hubo muertos, sí hubo derrame de sangre, sí hubo conflictos, no lo vamos a negar, pero no hubo de ninguna manera genocidio, y hay que entender que México permaneció un mundo indígena durante todo el siglo XVI. Luego, no sé, porque no es mi campo de estudio, y después del siglo XVII, XVIII, hay otros historiadores que le podrían contar lo que ocurrió, pero como me dedico al estudio del mundo prehispánico, soy arqueólogo, ¿no? y antropólogo y historiador del siglo XVI y del contacto, y eso me permite entender los dos lados. Pero luego se volvió una colonia, México y los otros países se volvieron una colonia de España, y es otra historia. Pero lo interesante es que lo que ocurrió en México fue realmente una historia del mestizaje. Muy bien.